Bendiciones, amados hermanos y hermanas. Habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Vamos a poner delante del Señor este estudio, tiempos finales o Apocalipsis, para ser exacto, amados. Vamos a poner delante del Señor este estudio. Padre, te damos a ti la gloria, la honra, el poder y la majestad. Eres bienvenido, precioso Espíritu Santo de Dios, a este estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, gracias al Señor, una semana más en el que podemos estar aquí dando este estudio, amados, de tiempos finales. Quiero comunicarles, amados, que estoy en la introducción de lo que es escatología, Apocalipsis. Acuérdense que en este estudio, como no le he puesto ninguna numeración, ¿verdad? Porque es muy amplio, voy a durar bastante. Entonces, ya si le pongo parte 1, parte 2, parte 3, me extendería, digamos, a la parte 100, yo creo, porque no sé cuánto voy a durar. Realmente este va a ser un estudio bastante completo, entonces voy a hablar de muchos temas, entonces las secciones van a ser muy largas. Entonces, para no cansarlos con parte 30, parte 50, entonces no le he puesto numeración, porque al privado me preguntaron, Malito, ¿por qué no le pone numeración? Y yo, no, porque es muy amplio, tenemos mucho que hablar, hay mucho que explicar, entonces realmente no sé cuántas partes realmente voy a llevar en este estudio. Quiero tratar de hacerlo lo más completo posible, ¿verdad? Y lo más bíblico posible, amados, para que usted aprenda sobre tiempos finales. También voy a hablar sobre profecías de las naciones. También vamos a hablar sobre el rapto de la iglesia. Después de esta introducción, inmediatamente empiezo, antes de Apocalipsis capítulo 1, con el rapto de la iglesia. Vamos a hacer un estudio bastante amplio de qué es el rapto de la iglesia. Siempre que usted vaya a estudiar Apocalipsis, amado, siempre primero estudie el rapto de la iglesia. Ahí vamos a explicar si el rapto va a ser antes, en medio del Apocalipsis, como muchos enseñan, o al final. Hay varias posturas teológicas, ¿verdad?, sobre el rapto de la iglesia. Y eso es un tema que mucha gente duda, mucha gente lo niega. Además, el rapto de la iglesia lo he escuchado y es algo que es bíblico. Además, mismo Jesús lo habló, pero ahí lo vamos a estudiar. Amado, le invito a que se suscriba a este canal, active la campanita para que cada vez que yo suba un estudio, YouTube le informe a usted, amados, de los estudios que tenemos en este canal para la gloria y honra del Señor. Vamos a continuar. Acuérdense que estoy en la introducción. Apocalipsis es un libro de esperanza. Es un libro que usted y yo no vamos a vivir si nos vamos con Cristo. Obviamente, si nos vamos con Cristo. Y una vez hago la salvedad. El que se queda es el que va a experimentar lo que dice Apocalipsis. El que se va a las bodas del Cordero o al juicio de Cristo, que teológicamente se le llama el bima de Cristo, que también voy a hablar de ese tema, amados. Por eso le digo que en todo el estudio del Apocalipsis que vamos a hacer de los tiempos finales, yo voy a estar haciendo paréntesis para explicar varias partes de la Biblia y de Apocalipsis, ¿verdad?, que tenemos que explicar. Por eso es que no le estoy poniendo numeración, porque es mucho lo que hay que explicar. Por ejemplo, amados, en esta introducción voy explicando más o menos en aspecto general todo lo que vamos a ver, para que usted se anime, para que usted siga aquí al contacto cada semana en estos estudios y vea qué es lo que vamos a aprender de escatología. La palabra escatología significa tiempos finales o final de los tiempos. Ahora, cada fin de semana, llamémoslo así, ¿verdad? Cada semana, prácticamente los viernes es cuando estoy filmando estos videos para la gloria y honra del Señor. Se iba a subir los sábados, pero decidí subirlo los viernes, amados. Y ¿cómo se llama? Le invito a que cada vez que usted vea este video, en cualquier momento que usted lo vea ahí en el canal, tenga a mano un cuaderno, un lapicero y apunte, digamos, términos bíblicos que yo voy a estar dando, porque eso le va a ayudar a usted a abrir más el concepto de ciertos simbolismos, porque Apocalipsis es muy simbólico, es muy pictórico. Entonces, le va a ayudar a usted para hacerse también un vocabulario bíblico, que es lo que siempre digo en todos mis estudios en este canal.
Acuérdese que este canal es para usted, para su bendición, para que usted y yo también crezcamos en el Evangelio. Ese es el fin de este canal. No hacer debate, no. Usted va a tomar la última decisión. Yo solamente le pongo la Biblia aquí, delante suyo, pero usted es el último, amado hermano y hermana que me ve y que me escucha, que toma la última decisión de estos temas que estamos tratando, ¿verdad? Como le digo, hay muchas interpretaciones de Apocalipsis. Unos dicen que ya estamos viviendo los jinetes del Apocalipsis. Todo eso lo vamos a explicar, a ver si es cierto que ya estamos viviendo eso. Ahora, si estamos viviendo los últimos tiempos, sí, eso es ineludable. Amados, eso no se discute, no se pelea. Ya lo estamos viviendo. La Biblia se tiene que cumplir tal y como tiene que ser. Recuerde que Jesús dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ok, ahora, al usted estudiar lo que es profecía mesiánica, ¿verdad? Porque también en este estudio vamos a ir a Isaías, a Ezequiel, a profecías de Joel. Voy a hablar sobre los 3 días de oscuridad, sobre la luna de sangre. Vamos a hablar un poquito sobre Mateo 24, ¿verdad? Las señales del fin. Voy a hablar en este estudio también sobre profecías de naciones. Por ejemplo, en Rusia, vamos a hablar sobre Egipto, Etiopía y otras naciones que entran entre el cuadro escatológico o profecías mesiánicas. También voy a hablar un poquito sobre profecías antes del fin o antes del rapto de la iglesia. Tienen que haber, a la luz de la Biblia, amados, hay muchas profecías que faltan por cumplirse, pero hay unas que son las más grandes, llamémoslo así, que son las que tienen que cumplir para que esto del Apocalipsis inicie, ¿verdad? Y hay ciertos detalles que la Biblia nos enseña, amados, señales que tienen que cumplirse para que el Apocalipsis arranque. Y son cosas que usted y yo vamos a analizar a la luz de la Biblia. Por eso le invito, amados, que no se pierda todas las semanas estos estudios de escatología o de tiempos finales. ¿Por qué? Porque aquí vamos a sacar muchas dudas que tal vez usted tenga sobre, mira, ¿será cierto que ya estamos viviendo el Apocalipsis? Mira, ¿será que ya están las trompetas? Mira, ¿será que ya están sonando las trompetas? Mira, ¿será que ya esto es señales de los últimos tiempos? Todas esas preguntas usted las va a sacar de dudas aquí. Y si usted tiene alguna duda, amados hermanos, aprovecho que me busque en mi perfil Marlon C. Torres, ahí en Facebook, también estoy en Telegram, ¿verdad? Me puede mandar sus preguntas de esto, del Apocalipsis que usted tenga, porque también, si alguien tiene una pregunta de escatología o de Apocalipsis, hágamela llevar y durante los programas yo la voy a contestar. No la voy a contestar en otro programa, va a ser exclusivamente aquí, en escatología, y con buena base bíblica, amados. Esa es la idea. Yo quiero que usted tome su última decisión. Cuando lleguemos a Apocalipsis 22, usted diga, wow, ya ahora sí ya entiendo un poco el Apocalipsis. Muchas veces la gente le tiene miedo, además la gente le tiene pánico al Apocalipsis, amados. Y yo digo, ¿por qué? Si Apocalipsis es un libro de esperanza y no es un libro, amados, que como le dije al principio de este video, no lo va a pasar usted, no lo voy a vivir yo, si nos vamos con Cristo en el rapto de la iglesia. Entonces, ahí está el detalle del Apocalipsis. Ahora, muchas veces la gente dice, es que el Apocalipsis ya pasó, es muy pictórico, es muy simbólico. No, amados, Apocalipsis es literal. Obvio, hay muchos simbolismos y eso es lo que quiero explicar. ¿Por qué? Porque ¿qué significan los 10 cuernos, el cuerno pequeño? ¿Qué significan las trompetas, los 4 jinetes del Apocalipsis? ¿En qué momento de la historia humana van a aparecer? Porque realmente no han aparecido. Hay ciertos eventos literales que la Biblia enseña con respecto a llamémoslo así, al anunciamiento de estos eventos. Y en todo Apocalipsis hay lo que se llaman vacíos, llamémoslo así, vacíos, amados. Entonces, vean qué interesante que es ir analizando. Hay ciertas partes donde yo voy a parar y voy a decirle, amados, vamos a ir a Isaías, vamos a ir a Ezequiel, vamos a ir a Joel, vamos a ir a Zacarías. ¿Por qué? Porque la idea es que usted aprenda. Cuando usted estudia Apocalipsis, es muy importante, amados, el manejo de Biblia. Por lo menos haber leído la Biblia 1 o 2 veces. Aquí en esta introducción yo le voy a explicar y vamos a ir aprendiendo
cómo meterse a leer Apocalipsis. Usted no puede, amados, como cualquier parte de la Biblia, meterse a estudiar un libro de la Biblia sin tener en mente el contexto social, cultural, político, ¿verdad?, del libro. ¿Por qué? Porque voy a hacerles un ejemplo. Aquí estamos viendo Juan. Estaba en la isla de Patmos, ¿por qué estaba ahí? ¿Por qué escribió Apocalipsis? Hay que entender por qué Juan escribió este libro de profecía que es para el final de los tiempos y no para la época del siglo I, donde fue que se escribió 95 años de la muerte de Cristo, ¿verdad? Después de la muerte de Cristo. Entonces, son detalles que se tienen que manejar. Ahora, es importante que el significado del libro Apocalipsis, ¿qué quiere decir? Es importante entender versículo por versículo Apocalipsis, que eso es lo que yo quiero hacer. Es importante entender profecías mesiánicas que usted tiene que manejar bastante. Ahora, Apocalipsis tiene que leerlo de la mano con Daniel. Daniel y Apocalipsis van de la mano. Voy a hacer un ejemplo. Hay ciertas partes, por ejemplo, en capítulo 7 en adelante, ahí vamos a hacer un parón, llamémoslo así, amados, y nos vamos a ir a Daniel capítulo 8 en adelante. Hay que hablar la figura que vio Daniel, ¿verdad? El hombre de acero, el hombre gigante, la estatua, ¿verdad? Que tiene varios simbolismos futuros, mesiánicos, que eso también lo vamos a estudiar, y las visiones que Daniel tuvo con respecto a Apocalipsis, porque acuérdense que Daniel y Apocalipsis van de la mano. Son hermanitos gemelos, no se pueden separar. Usted no puede leer Apocalipsis sin haber leído Daniel, o no puede leer Daniel sin haber leído Apocalipsis porque no va a entender. Ahora, esos dos libros, leyéndolo en forma global, tiene que aprender a manejar lo que son profecías mesiánicas, disculpe, amado, o profecías escatológicas. ¿Por qué? Porque es muy importante manejar lo que es los eventos mundiales que estamos viviendo hoy en día, porque ocurrimos o nos equivocamos al decir, viene una enfermedad COVID, es el fin del mundo. Amados, viera cómo me aterran a mí el teléfono para la gloria del Señor, y agradezco tanto eso. Marlito, ¿usted qué opina del COVID? Cuando empezó el COVID, ¿verdad? Hace como casi 3 años atrás, ¿verdad? Que llevamos de esta enfermedad mundial. Me acuerdo la primera semana que el teléfono no paraba de sonar. Todo el día pasaban, Marlito, en el COVID es la marca de la bestia, que eso también vamos a hablar, la marca de la bestia, en el capítulo 13 de Apocalipsis. Marlito, ya es el sello, esa inyección que van a poner para la enfermedad, ahí viene el código de la bestia. Todo eso lo vamos a estudiar y analizar aquí en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque obviamente se está presagiando una nueva enfermedad para el 2024, amados, una nueva enfermedad mundial. Las mismas Naciones Unidas lo está diciendo, que hay veces yo me pongo a pensar, ¿cómo saben ellos que va a venir otra enfermedad mundial? Que es que son adivinos. Pero bueno, son detalles que no sabemos. Entonces, cada vez que aparece un terremoto, un maremoto, una enfermedad, cosas por el estilo, la gente se asusta, la gente se alarma y la gente dice, ya esto es el fin del mundo. Amados, hay muchos detalles bíblicos, por eso la Biblia, Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, cada vez que haya algún evento, un terremoto, un maremoto, o un asteroide, o un evento astronómico, lo que sea, la gente se asusta y se alarma y dicen, ya es el fin del mundo. Hay muchos detalles que tenemos que analizar a la luz de la Biblia, amados, que por eso es que quiero hacer este estudio de escatología o tiempos finales para sacar a la luz de la Biblia. No lo que piensa Marlon, no lo que piensa un teólogo, no lo que piensa un escatólogo, no lo que piensa, no. Eso sale sobrando, amados. Es lo que dice la palabra de Dios. Un día de estos, amados, escuché a alguien, un renombrado pastor, ¿verdad? Que tiene millones de seguidores, y él decía que ya tienen una fecha para el arrebatamiento de la iglesia. No se equivoque, amado, la Biblia dice, y Jesús mismo lo dijo, ni los ángeles del cielo saben el día y la hora. Mateo 24, versículo 36, usted lo puede leer. Ni los ángeles, solo el Padre sabe el día y la hora. Obviamente, cuando Jesús estaba en la tierra, él no tenía ese conocimiento porque todavía él no tenía toda su divinidad completa y no le había sido revelado ese detalle. Ya en este momento que él está ahí a la diestra del Padre, obvio que ya él lo sabe.
Pero mientras él estuvo aquí en la tierra, él no lo sabía, no tenía noción de eso. Ahora, ese es un evento, amados, que solo el Padre da la orden, o sea, Jehová de los ejércitos está bajo su voluntad. Entonces, con esta introducción que estoy haciendo, amados, le invito y le sigo insistiendo, amados, que no se lo pierda. Va a estar muy interesante. Vamos a tener buenas charlas escatológicas y teológicas con respecto a este tema. ¿Qué es Apocalipsis? La palabra Apocalipsis es un vocablo griego, oiga, que significa develar. Es decir, quitar el velo, sacar a la luz algo que está oculto. Por ejemplo, Daniel y Apocalipsis, que son libros escatológicos o proféticos, que están entre esa rama de profecías, significa eso. Esta palabra se utiliza, oiga, como término técnico para designar la literatura que describe por medio de visiones el fin del mundo, que ahí es donde vamos a entrar a lo que es explicar. Yo voy a explicar los colores, numerología bíblica que aparece tanto en Apocalipsis, colores que tienen un significado bíblico, todo eso lo vamos a estudiar. Mucha simbología bíblica que también vamos a explicarlo. Por lo tanto, oiga, se le llama Apocalipsis o literatura apocalíptica a todo escrito, oiga, que habla del final de los tiempos. Aquí entra algo interesante. La gente cree que Apocalipsis es solo Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. No. Todo aquello, por ejemplo, Isaías, Daniel o profecías escatológicas, Joel, todo eso se llama también Apocalipsis. ¿Por qué? Porque acuérdense, Apocalipsis es develar los tiempos finales. Por eso decidimos ponerle a este estudio tiempos finales. Porque la gente cree que es solo Apocalipsis. No. Todo lo que habla de escatología o tiempos finales o profecías para el fin del mundo es Apocalipsis. Es importante tener ese detalle, que muchas veces no lo escuchamos en ningún lado. Pero eso realmente significa Apocalipsis. Ok. ¿Qué es Apocalipsis? Muy importante. ¿Qué es Apocalipsis? Un libro de revelación. Si usted lee Apocalipsis 1, dice que es la revelación de Jesucristo. O sea, ¿quién es el que le está dando los detalles a Juan de Apocalipsis? Jesucristo. ¿Quién fue el que le dio los detalles a Daniel de los tiempos finales? Jesucristo. ¿Y quién es el que da los detalles? Entonces, como ya vimos anteriormente, a todo lo que es escatología o profecías mesiánicas, Jesucristo es el que revela todo eso. Ok. Apocalipsis es un libro de revelación, escrito en un lenguaje pictórico, que ahí es donde mucha gente dice que es simbólico, que eso no va a pasar, que todo eso es pura imaginación, son simbolismos. Es cierto, Apocalipsis casi 90% es pictórico, ¿verdad? Simbólico, pero tiene una razón de por qué Juan lo hizo así. Y es ahí donde vamos a ir aprendiendo a entender Apocalipsis. Después de estos estudios, usted va a amar Apocalipsis. Usted va a decir, tranquilo, esto no es para mí. Yo voy a estar ahí alabando a mi Señor en las bodas del Cordero. Esto no es para mí. Y ahí es donde hay que quitarnos el miedo de escatología o de Apocalipsis, amados. Muy importante. Entonces, pertenece a un género literario conocido como apocalíptico. Apocalipsis 1:1. Acuérdese, tanto Daniel, Apocalipsis y todo lo que habla profecías mesiánicas o tiempos finales es un género apocalíptico. La palabra apocalipsis, transliterada del griego apocalipsis, revelación, un acto de develar, sacar a la luz algo que está oculto o cubierto, o una divulgación en público, ¿verdad? A voz en cuello, llamémoslo así, de secretos que no han sido revelados hasta este momento al ser humano. En el Nuevo Testamento, esta palabra describe la revelación de las verdades, oiga, espirituales. Romanos capítulo 16, 25, Gálatas 1:12. Le invito a que lea todos los pasajes que yo hablo aquí, los apunte, detenga el video y vaya apuntando, amados, y leyendo entre semana. Efesios 1:17 al 33, Efesios 1:17, Efesios 3:3. Un libro con un título propio, la revelación ¿de quién? De Jesucristo.
Esto usted lo encuentra en Apocalipsis 1:1. Acuérdese, vamos a estudiar Apocalipsis versículo por versículo. Por eso es que no le estoy poniendo numeración, porque esto va a ser muy amplio. Amados, esto va a ser amplio. ¿Cuánto vamos a durar? Solo Dios sabe. Pero hasta que no llegue al capítulo 22, yo no voy a finalizar estos estudios de Apocalipsis y hasta donde el Señor me dé la bendición de estar aquí con ustedes, amados, y que ustedes sigan trayendo más suscriptores, amados, para que YouTube no me cancele el canal, que es muy importante, amados, también, entre más personas tenga, para la gloria y honra del Señor, el canal puede existir, amados. Recuerden que YouTube, si ve que no hay mucho movimiento en el canal, lo puede cerrar. Por eso siempre le insisto y le pido a que invite a otros a que se suscriban a este canal y activen la campanita. Seguimos, amados. Un libro con título propio, La revelación de Jesucristo. Apocalipsis 1:1. El libro de Apocalipsis es un libro cuyo fin consiste en revelarnos algo. Es una revelación de Jesucristo, no es una confusión. ¿Por qué es muy confuso? Porque no hemos estudiado escatología, porque muchas personas no han estudiado la Biblia como tiene que ser, otras no han sido enseñados realmente en escatología o teología, que es muy importante, amados. Entonces muchos tuvimos el privilegio, para la gloria del Señor, de llegar a estudiar a un instituto bíblico, que eso es una bendición del Señor que el Señor nos dio. Entonces, transmitir el poquito conocimiento que tenemos con ustedes, amados. Entonces, vean qué importante lo que es este estudio. Amados, voy a dejarlo hasta aquí. En la próxima video voy a seguir con lo que es Apocalipsis. ¿Qué es Apocalipsis? Ahí vamos avanzando. Acuérdense, después de esta introducción de qué es Apocalipsis, empiezo con el rapto de la iglesia, amados. Y ahí le pido que pongan mucha atención, porque vamos a contestar muchas preguntas sobre el rapto de la iglesia. ¿Hay señales para el rapto de la iglesia? Sí. ¿Cuáles son a la luz de la Biblia? Eso lo vamos a ver en ese tema del rapto de la iglesia. Por eso quiero empezar, antes de empezar con Apocalipsis, con el tema el rapto de la iglesia, amados. Muy importante. Amados, que el Señor me lo bendiga muy grandemente desde cualquier parte del mundo que usted me ve. Un abrazo desde Costa Rica. Habla el pastor Marlon Castillo. Que el Señor me lo bendiga muy grandemente. Bendiciones a todos los que me escuchan en la radio, La Buena Palabra Radio. Un abrazo desde Costa Rica. Espero que estén disfrutando los estudios que estamos dando en este canal, que son para su bendición. Un abrazo y saludos a todos. Bendiciones.